Voces de bronce llamando a misa de once. Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adulto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuántas promesas ganadas cantaron graves campanas en las floridas mañanas de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón. Hoy te dirá otro labio la cálida y pausada palabra emocionada que pide un amor, en tanto que mi alma, la enferma desahuciada, solloza en la ventana del sueño evocador. Alfredo de Angelis con la voz de Julio Martel, de Ichandut y Tallini, Misa de Once. Bueno, ya estamos con Luis Borda, que ustedes ya saben, ya se los anuncié en el comienzo del programa, es el invitado de hoy, un hombre absolutamente vinculado a la música, no necesariamente restringida al tango, porque vos has hecho, haces un poco de todo, haces folclore también, haces de todo, ¿no? Sí. Además tenés un apellido ilustre en el tango. Sí. Sí, bueno, gracias por la invitación al programa. Sí, mira, yo en realidad empecé en mi casa, mi familia era una familia típica de la provincia, de Lincoln, y en mi casa se hacía mucho folclore cuando éramos chiquitos, cuando yo era chiquito. Y mis tíos tenían un grupo de folclore y ellos tocaban, ensayaban, y entonces en un momento descubrí que haciendo un poco de presión me dejaban tocar el bombo en 2 o 3 temas con el conjunto que tenían. Creo que mi primera incursión en la música fue justamente como instrumentista de bombo. Y a partir de ahí, la influencia familiar y todo, que mi vieja cantaba también, así aficionada, pero tenía una voz maravillosa, y así me fui encontrando que la música era lo que yo quería hacer.
Y bueno, después con los cambios, con el tiempo y demás, vas pasando por distintos caminos, por distintas experiencias. Sí, bueno, después, cuando te dedicas a eso también vas haciendo primero lo que se puede. Exacto. Es decir, después de si te ocupás cierto lugar elegís, pero primero tenés que hacer a utilizar la puerta que está abierta, la ventana que se abre. Digo, a veces te puede gustar más o menos, sí, pero es el camino, ¿no? Claro, pero es muy importante cuando tenés en tu casa como referentes, así por ejemplo, gente que hace tal o cual música, porque así son como las primeras impresiones que tenés cuando sos chico. Después mi mamá, o sea, a mí me quedó mucho lo del folclore, pero mi mamá me llevó a aprender guitarra en el barrio de San Martín, cuando vivíamos en San Martín. Me llevó a aprender guitarra clásica con un profesor en el conservatorio. Y en ese momento, exactamente en ese momento, yo descubrí a Jimi Hendrix. Entonces se me mezclaron los mundos. Y entonces yo en vez de estudiar y practicar lo que me daba el profesor, sacaba la frase de Jimi Hendrix de los discos. Claro. Entonces un día el profesor me dice, ¿por qué no estudia? Dígame, ¿qué hace usted? Y toque lo que usted toque. Entonces le toqué unos temas de Jimi Hendrix que me había aprendido. Y el tipo se quedó así mirando. ¿Y eso qué es? Me dijo, ¿no? Y le dije qué era y bueno, un poquito se desilusionó y creo que ahí terminó mi etapa así. Y ahí me dediqué al rock. Y mi primer grupo, cuando yo tenía 17 años, se llamaba Ave Rock, que era un grupo que tenía sus seguidores aquí en Argentina. Hicimos muchos conciertos, grabamos, éramos todos chicos, 17 años. Uno de los muchachos, que me lo encontré en Buenos Aires ahora, está viviendo en París, que fue uno el pianista que fue con Piazzolla cuando Piazzolla hizo una de sus grupos. Osvaldo Caló integraba el grupo de él y bueno, cada uno después de ese grupo de rock fue por distintos caminos. Y eso fue, digamos, esa mezcla. Después empecé a tocar con Rodolfo Mederos, toqué como 6 años con Rodolfo, y ahí se fue como mezclando un poco los mundos de la música en mí, ¿no? Y hasta que empecé a estudiar música en serio, un poquito ya de grande, con 2 profesores que me enseñaron muchísimo. Y bueno, y hoy soy un músico que aparentemente en Europa me tienen puesto, digamos, cuando hay cosas de tango me llaman a mí, pero yo no hago solamente tango. No, ya sé, pero lo que pasa es que vos hiciste algunas cosas de tango, especialmente en Alemania, que pegaron fuerte, que fueron importantes, entonces ocupás un lugar que vos te ganaste. Digo, es que vos tenés que ver con Alemania, con la música tanguera. Sí, sí. El último aplauso es una cosa que está generada por vos también, ¿no? Sí, el último aplauso. En realidad yo hice varias películas en Alemania. Hice 3 películas, o sea, ahora estoy haciendo una, que te comento después un poquito. Pero después ya hice 2 películas donde yo hice la música, en una hice hasta la producción musical. Y después para la televisión un día me llamaron y me dijeron, Borda, mire, necesitamos un músico que nos componga la parte de tango de esta película. Una película es un ciclo que se da todos los lunes en la televisión alemana, la cadena de televisiva ZDF. Entonces me hicieron llegar el guión, yo leí el guión y hay algo ya me llamó la atención porque decía, se trataba de una historia de amor y un drama que transcurría en una escuela. Y el profesor de música, y en la escuela tenía un profesor de música que era un argentino que tocaba la guitarra, que tocaba tango y había formado un grupo de tango. Y eso era una parte de la historia. Y cuando me encontré con el director me dice, ¿leíste el guión? Le digo, sí. Dice, ¿no te animás a hacer el rol del director? Y yo le dije, mira, nunca lo hice, pero me encantaría. Le digo, entonces tomame como una prueba, a ver si te parece que funciona, porque además lo tenía que hablar en alemán. Obviamente con acento, porque correspondía. Y esa fue mi incursión en la televisión como actor, que definitivamente, finalmente salió muy lindo y bueno. Y después hice otra. Esa película es muy buena. Y la de Germán Kral, que fue esta que vos nombraste, el último aplauso, tango, sí. El último, sí. Y después hice otra que se llamaba 12 tangos, adiós Buenos Aires, que se filmó acá en la Argentina, íntegra, fue en la época de la gran crisis económica, un poquito después. Esa película no se pudo ver en la Argentina, no hubo interés, pero es una película que tuvo es un documental, ¿no? El mundo del documental no es lo mismo que el otro tipo de películas de ficción y demás. Tuvo bastante repercusión, incluso el director ahora de esa película es uno de los directores famosos alemanes, ¿no? Que después hizo varias películas más, ganó premios y demás.
Y esa lamentablemente no se vio acá. Pero después la otra que hicimos se vio hace 2 o 3 años, sobre músicos que tocaban en lo que se llamaba el bar del Chino, en su momento, en su época de oro. Sí, el momento que estaba en el apogeo total. Sí. Sí. Y ahora, además ese material es muy bueno también. Sí, muy lindo. Y ahora estamos haciendo, ya terminando una película, un documental sobre la vida de María Nieves y Juan Carlos Copes. Y esa es una coproducción alemana-argentina, por lo que seguro se va a ver aquí tal vez el año que viene. Y en eso estoy. Bueno, vamos a escuchar algo de lo tuyo, Dale. porque cuando el que viene es un músico, es lógico que traiga su música y que la gente lo vaya identificando a través de lo que hace. Así que decime vos lo que vos quieras decirle al operador, Bueno, de las cosas que vos le diste, que son algunas cosas tuyas, Sí. creación absoluta tuya, y otras cosas vinculadas al cine de vos te integrás a un equipo, digamos. Decir lo que vos quieras. Bueno, podemos escuchar del disco Tango Air, o sea, Tango Air, está escrito. Podemos escuchar La Bordona, en un arreglo que hice para violonchelo y guitarra. Bueno, ahí la están buscando y lo vamos a escuchar. Es un disco que hice con la violonchelista alemana Jessica Kuhn, que es bastante nuevito. Y un disco así en dúo, donde hay tangos y composiciones mías. En general es todo, digamos, tanguero, por decirlo de algún modo. Está bien. ¿Lo tienen?
Escuchábamos a Luis Borda junto a Jessica Kuhn en cello, ¿verdad? Como artista invitada, interpretando de Balcarce La Bordona. Muy bien, muy buen material. Además siempre hay una preocupación por lo formal, ¿no? Es decir, vos haces siempre tu música cuida el estilo, digamos, ¿no? Es decir, que tenga una cierta calidad, una cierta respeto por la armonía, ¿no? De buen gusto, sí. También, las cosas de buen gusto, sí. que tanto han dividido al tango, que estábamos hablando antes, claro. Yo inicié el programa con el CD de la Juan D'Arienzo, y estábamos recordando que D'Arienzo en su momento fue demonizado por los que elegían y preferían la música de calidad, y después estaban los otros que pues, se fue filtrando hasta llegar a Piazzolla, claro. que enfureció a todos los populares y en cambio lo pusieron por las nubes los exquisitos, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, en este tema que escuchamos recién, en realidad lo que toca el cello es la melodía pura. El arreglo está en la guitarra. El trabajo, digamos, que se diferencia de todas las otras versiones está en lo que yo toco en la guitarra. Esa fue la idea, o sea, dejar la melodía tal cual y trabajar el acompañamiento de otro modo. Pero sí, es cierto, si bien yo abarco bastantes aspectos de la música, en general a mí me importa mucho lo de la calidad, me importa mucho, digamos, tomar la responsabilidad de lo que estás haciendo. O sea, en general no me gusta hacer algo que realmente no siento y con lo cual no estoy satisfecho, ¿no? Claro. Ahora vos, ¿cómo vivís vos como músico y además formado en una casa de gente que te metió en el camino de la música por una cuestión de ósmosis, porque lo hacían? Es decir, ¿cómo ves el futuro, digo el futuro, también el presente, del tango que trata de zafar de ese esquema tan pesado pero tan absolutamente seductor de los 40? Porque el tango busca eso, el tango busca una liberación que al mismo tiempo no deje de ser tango, o sea, que pueda ser identificado como tango en tanto género, pero que al mismo tiempo no sea ese tango quejumbroso, está siempre llorando lo que fue, el pasado, y no hablamos solo de la tradición femenina, sino que vive añorando cosas que fueron. Sí. El barrio que desapareció, el buzón, la esquina, el tren. Bueno, yo creo que desgraciadamente eso es absolutamente identificatorio con el tango y que eso no se puede volver a hacer porque hoy la gente está en otra. Digo, la gente del 40, los escritores, sí, los autores y los compositores, vivían una vida de cierta melancolía. Digamos, la melancolía era una conducta. Y me parece que hoy no, y creo que eso lo comentábamos también el otro domingo, que la gente se dispara más hacia el futuro, es decir, todo es optimismo. Digamos, vamos a hacerlo pese a todo, lo vamos a hacer y las dificultades las vamos a vencer. Digo, es un pum para arriba. Digo, entonces, para hacer esa atmósfera del tango, hoy no se puede hacer. Digo, es una opinión personal. Me gustaría que... Pero yo no soy músico, para nada, y vos sí. Bueno, sí, lo que decís es cierto, pero también hay que pensar, o sea, en el tango hay una cosa fundamental. El tango, el buen tango, el verdadero tango, es muy difícil de tocar, es muy difícil de componer. Tenés que ser un intérprete casi virtuoso para tocarlo de verdad, como lo tocaban antes. Para mí esa es la primera cosa en relación a cómo era antes el tango, que es la calidad del intérprete, cómo toca, la capacidad y la sinceridad en saber que está tocando el instrumento y que no hay trucos, no hay mentira en eso que está tocando. El otro aspecto, que sería el aspecto, digamos, del contenido, digamos, de la música o de los textos, yo creo que hay mucha gente que hace cosas así, que hace cosas actuales, bastante independiente de lo que fue. Pero el problema, como en la política, lo diría, es que el público a veces no se acerca a eso, o no le presta atención, o no lo escucha, o se lo prejuzga. Entonces, de algún modo se reprime a esa posibilidad de creación, esa posibilidad de avanzar, respetando toda la tradición. Es más, no solo respetando la tradición, sino también nutriéndose la tradición, que la tradición es parte de lo que vos estás haciendo hoy. Y yo sé, porque conozco, que hay muchos artistas que hacen eso, tanto en el campo de los textos, de las canciones, como en la composición.
que conocen muy bien. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un pianista excepcional que se llama Diego Schisi. Él es una música que es un poquito, que no tiene mucho que ver con el tango tradicional o con el tango de los 40, como vos decías, pero yo lo conozco bien y él sabe tocar esa música. Es un virtuoso. Él grabó un disco con mi hermana, que es una de las cosas más lindas que existe de los últimos años en el tango. Y él tiene un grupo que es un poquito arriesgado porque se va de las normas, pero conserva toda esa calidad que tuvo en su época de oro el tango. Y eso es muy distinto a los grupos que imitan versiones, porque vos sabés que incluso en Europa hay muchos grupos que van de aquí e imitan versiones, que siempre son versiones, lamento decirlo, pero un poco truchas, no son versiones. O sea, cuando vos escuchás la verdadera versión o la original, la diferencia es abismal, pero funciona como una posibilidad de tener un trabajo en una milonga, o sea, de tocar en milongas y de cubrir, digamos, de ser como una especie de música de fondo de los bailarines. Eso yo creo que no estoy hablando de eso. Para mí estoy hablando de cómo el tango transcurre y cómo el tango va a seguir. Porque vamos a seguir escuchando lo del 40, pero también hay gente de hoy para escuchar. Claro, pues digo, yo creo que tiene que ir armándose una personalidad, tiene que identificarse el tango, lograr una especie de identidad, digamos, ¿no? Es decir, una identidad actual, porque que se vaya despegando de aquella, de la cual es tan potente, porque claro. Y además te lo dice la gente, a mí me encanta oír lo que hacen los compositores nuevos, que están en el orden entre los 30 y los 40 años, uh-huh. y sigo a los letristas y las letristas que van buscando también una manera de expresarse. Yo escucho Sur, y bueno, no, si escuchás Sur te morís, si escuchás Barrio de Tango te morís. Claro. Pero que además, en esa época, lo que hubo fue una confluencia extraordinaria de grandes talentos, porque vos escuchás una letra, me refiero a los poetas populares en serio, sí. Digo, no hay una enorme cantidad de tango muy despreciable desde el punto de vista literario. Los poetas, los grandes poetas, sí. Castillo, Mansi, sí. Discépolo, y los músicos que tuvieron. Claro, entonces claro. Vos decís eso configura una cosa totalmente irrepetible, claro. Porque esa unión, que fue casi una cosa milagrosa, ¿no? Se dio y no volvió a darse más. Entonces hay que adaptarse a lo que se tiene también, ¿no? Sí, pero hay un elemento que a mí me parece que en esa época funcionaba mucho y que creo que hoy no existe casi, que era justamente trabajar el compositor con el poeta juntos y llegar a un resultado. A mí me ha pasado muchas veces intentando poner música a poemas que es a veces imposible. Voy a poner un ejemplo que es muy loco, el de Borges y Piazzolla. Es increíble que Borges y Piazzolla no hayan dado buenos tangos. La mayoría de las cosas que han hecho no se pueden ni comparar, por ejemplo, con Sur. Y estamos hablando de Borges y Piazzolla. ¿Por qué? Porque no había ninguna conexión entre ellos. Fue alguien que debe haber pensado, vamos a juntar al mejor escritor y al mejor bla, bla, bla. Y ahí sacaron esos discos que ahora no me acuerdo cómo se llaman, salvo una o dos canciones que son lindas, pero la calidad no tiene claro. Nada que ver con los compositores que vos nombrabas recién. Y estamos hablando de Borges. Bueno, lo mismo pasó con ese gran emprendimiento que fue 14 para el tango, de Molar, donde juntó a los grandes escritores con los grandes compositores. ¿Y qué pasa? A veces me dice la gente, dice, mira, yo lo tengo y no me gusta. Bueno, sucede eso. De pronto escribían una letra de tango, escritores de altísimo nivel, y le ponía música a un compositor de primer nivel. Ahora lo que sale, claro, ¿por qué pasa? No hay una identidad entre ellos, no hay una confluencia entre ellos, donde casi se adivinan, porque yo pienso que trabajaban así. Digo, el escritor oía un acorde y ya sabía qué verso tenía que meter ahí, porque le iba exactamente con la melodía, así, lo que él quería expresar iba justo con esa melodía. Eso es una cosa que no se puede, si vos ponés, claro, vos escuchás, Borges era indiscutible como escritor, pero en última instancia no era un autor de letras de tango. Así es. Entonces hizo con José Basso Milonga de Albornoz. Si vos la escuchás, yo los tengo los discos, y decís, sí, estas son dos cosas distintas. Digo, acá hay dos cosas distintas que podrían partirse perfectamente. Por un lado la letra de Borges, por otro lado la música de Basso.
Chocan. Bueno, esa conjunción es complicada. Bueno, vamos un poco a escuchar un poco de música, porque esto se llama Plumas, Bikinis y Tango, entonces quiero que vos le digas al compañero operador qué vamos a oír. Bueno, me gustaría escuchar un tema que arreglé en el estilo de los años 40, algo así, para la película que estábamos hablando sobre María Nieves y Juan Carlos Copes, que canta justamente mi hermana. Y es el tema Fuimos, que lo tenemos ahí, ya... sí, ok. Bueno, una joya de los viejos tiempos, sí, ¿no? una versión muy linda, digamos una versión tradicional, pero cantada por Lidia, que es una versión para mí, digamos, de excepción. Bueno, Lidia es la aunque no se ofendan las otras, pero es la que está allá, tenemos... está allá arriba de todo, ¿viste? Y... bueno. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te está matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me quieras más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Escuchábamos a Lidia Borda con la formación actual del Sexteto Mayor, interpretando de Dames y Mansi Fuimos, y los arreglos son de Luis Borda. Sí, esto es un trabajo fantástico, ¿viste? Es lindo, ¿eh? Que por un lado hay una frescura que son de los arreglos, porque acá escuchás cosas que no escuchás en las versiones, en las vetustas sí. Versiones de Fuimos, y al mismo tiempo justifica todo lo que veníamos hablando hace 5 minutos, sí. La excelencia de esto. Sí, ¿Cómo llegaste a este nivel? Claro. Es una melodía extraordinaria. Sí, una belleza total. Sí, bueno, es eso de llegar a encontrar... Yo creo que estos compositores tenían una relación un poquito tal vez hasta de amistad. Piana y Mansi, por ejemplo, la cantidad de cosas maravillosas que tienen hechas juntos, se nota que hay como un contacto directo de trabajo, ¿no? Y además también el hecho de que ciertos compositores eligieran más o menos siempre a los mismos autores, o sea, a los mismos escritores, claro. Hace que también buscaba un concepto, o sea, que los textos van en una dirección que al compositor, digamos Troilo y Mansi, de algún modo, claro que había
como una afinidad de uno hacia el otro, ¿no? Por el concepto que manejaban en los textos, el modo de hacer la música. Discépolo y Mores, por ejemplo. Contursi y Mores, Cobian y Cadícamo. Claro que ahí pensaban al unísono. Entonces eso también se traduce en la excelencia de los trabajos, ¿viste? Porque no hay una grieta. Es decir, tanto desde el punto de vista musical como desde el punto de vista de la letra, es extraordinario. Entonces yo creo que hay que olvidarse por completo. Yo creo que hay que dejarlo en un podio allá arriba y no pretender ni acercarse ni imitarlo. Hacer una música que nosotros entendamos que es tango de hoy, y punto. Sin tomarlo para referencia. Eso es imposible de tomar referencia. Es imposible. Sí. Yo he escuchado porque me mandan calcular. Todos los domingos tengo montones de CD de gente nueva. Que hoy se puede sacar un CD con cierta facilidad. Nueva. Y yo escucho. Y los respeto, ¿viste? Hay gente que está haciendo cosas, pero después pongo uno de estos clásicos argentinos y me eleva, entro en trance, ¿viste? Claro. Eso sí. A mí me pasó el otro día que estaba ahí, yo tengo mi rinconcito acá en San Telmo, y me pasó que me había ido a la mañana a tomar el café con leche con medialunas a la esquina, y de repente pusieron un tango en el boliche, y me quedé escuchando atentamente la variación de bandoneón, pero así, y para escuchar cómo lo tocaban, y era increíble porque eran varios bandoneones súper virtuosos lo que estaban tocando, y la articulación era perfecta, no había ninguna nota que vos dijeras, o sea, realmente para lograr eso, tenés que tener una compenetración, un trabajo, un ensayo, y además de ser un buen músico, poder trabajar con los otros. Y eso era lo común en esos años. Por eso ahí cuando escuchás eso, no es solamente, digamos, la impresión que te da lo que estás escuchando porque lo conoces. Cuando empezás a parar la oreja y escuchar qué pasa ahí adentro, ahí te das cuenta la grandiosidad de esa música, porque no es solamente inspiración, hay un laburo terrible ahí de esos músicos. No, trabajo permanente. Además, fíjate que inclusive con la chance de que lejos de ser un trabajo donde se tomaban todo el tiempo que quisieran, digamos, un trabajo de gabinete, o sea, vamos a hacer... No, había que estrenar porque era el negocio. Todos vivían de eso y muy bien, porque el tango generó fortunas enormes. Pero había que llenar porque también estaban los otros que estrenaban. Quiero decir, la competencia. Había competencia. Pero era tan feroz que no era así. A mí se entiende. Quiero decir, a ver si nos juntamos en un gabinete. Entonces yo te digo, mira, yo tengo una letra, me encantaría ponerle música a esa letra. Y entonces nos tomamos todo el tiempo del mundo y lo rompemos. Y vos hacés y tirás. Y yo también digo, mira, no tiene nada que ver. Fíjate que yo estoy hablando acá y la música no me interpreta lo que yo estoy diciendo. Entonces que no había tiempo. Trabajaban como locos. Hacían en 48 horas. Hay cosas que se escribieron en 2 días, cosas que se escribieron en una noche y que te le metieron la música al día siguiente y que en total, tú pones de 12 horas. En 12 horas salían estas cosas. Entonces es extraordinario. Pero creo que no hay que tomarlo nunca como referencia, sino dejarlo como la gran música, como es la música clásica. ¿Vos qué querés hacer? ¿Qué querés? ¿Tener el talento de Mozart? No lo vas a tener. Si te gusta la música sinfónica, no vas a tener... No vas a escribir como Mozart, no vas a componer como Mozart, ni como Beethoven, ni como Liszt, ni como ningún... Simplemente dejarlos ahí donde están y vos hacés tu música, la música que a vos te sensibiliza y te representa, porque otra cosa no hay, ¿no? Exacto, así es. Bien. ¿Qué estás por hacer ahora, digamos? ¿Qué trabajos inminentes tenés? Bueno, una de las razones de mi viaje fue terminar la música para esa película y por supuesto aproveché para hacer unos conciertos. Hice una serie de conciertos que terminó anoche, muy lindo, realmente hermoso, con la gente, divino. Yo cada vez que toco en Buenos Aires te digo, es inigualable. Y uno de los proyectos importantes que estoy haciendo, yo escribí un libro para chicos, lo empecé a hacer hace ya como 5 años. Empezó siendo un cuentito para dormir a mi hija, porque me había quedado sin literatura infantil allá en Múnich, donde yo vivo. Y con ella yo hablo siempre español, su mamá habla en alemán y habla muy bien español. Entonces me dice, papá, dale, lee. Digo, no tengo más libros, te voy a inventar una historia. Y le empecé a inventar una historia de un perrito que se encuentra con Carlos Gardel y Carlos Gardel le da una nota mágica y el perro se transforma en cantor. Y el perro cantor cuando canta en el barrio se ilumina todo, aparece el arco iris, la gente se abraza, sonríe, los sentimientos son más puros, ahí florece la amistad.
Y entonces lo fui agregando. Y entonces me decía, pero seguí al día siguiente, ¿por qué no empezás de vuelta con ese cuento? Y así hasta que un día le hice un cuentito, se lo imprimí y se lo di. Después me encontré con gente y amigos que me decían, che, qué bueno que está, ¿por qué no le pones canciones? Entonces compuse canciones. Bueno, al punto que se fue desarrollando y lo presenté en varios teatros aquí en Buenos Aires y el Teatro San Martín lo produjo el año pasado. Ah, mira, vos no sabía, pero qué linda es esa. Sí, y entonces lo produjo el Teatro San Martín en el Teatro de la Ribera. Estuvo 6 meses en cartel, 4 veces por semana, con muchos dirección de Ricky Pashkus, muchos actores jóvenes famosos que yo en realidad no conocía porque no estaba acá, pero qué sé yo, con Felipe Colombo, hacía el personaje del perrito, Flor Otero, la perrita Rita y así. Y fue una cosa hermosa, algo que a mí me abrió como un mundo nuevo. Porque yo no había escrito nunca, digamos, seriamente o profesionalmente. Y eso ahora lo estoy transformando en un el audiolibro. estímulo sentimental de tu hija. Claro. Sí, eso es un disparador también muy, muy fuerte, ¿no? Sí, así fue. Entonces, ahora se está transformando en un audiolibro. Un audiolibro es, bueno, obviamente son 2 CDs donde alguien relata la historia y van intercaladas las músicas. Y ese alguien que relata la historia es un amigo mío, Emilio del Guercio, uno de los integrantes del grupo Almendra, Aquelarre, que también hace programas de televisión muy lindos. Tiene un programa muy lindo en canal, no me acuerdo qué canal, que se llama Cómo Hice, donde entrevista a gente relacionada justamente con canciones que han quedado en la memoria popular, digamos, ¿no? Y puede ser el Canal Encuentro. El Canal Encuentro, exactamente. Que es el que se dedica a ese material. Sí, digo, ¿no? Y él relata la historia. Después está Brian Chambuleirón, que es un cantante. Tuvo su gran momento, Brian Chambuleirón era una estrella del tango. Es un cantante excepcional, sí. y él va a cantar las canciones del personaje del perrito. Yo canto las canciones de La Bruja, las del loro, Magaldi, que es el amigo del perrito, y las de Carlitos Gardel. Me atreví. ¿Algo de eso tenés acá? Sí, tengo algo. De esto que me acabas de contar. Sí, a ver si te digo, se llama Me Enamoré. Es un chamamé. Bueno, un chamamé que canta un poquito en guaraní. Tengo un amigo en Múnich que toca el arpa, un virtuoso, que toca y entonces estuve tomando un curso acelerado de guaraní, entonces canta una parte en español y una parte en guaraní. Y el loro es un gran amigo del perro en la historia, y entonces el perro sale a dar una vuelta por el barrio y encuentra a Rita y se enamora. Entonces el loro, que está esperando que le traiga la comida, dice, bueno, me trajiste, dice, no sé, ¿qué te pasa? Me enamoré, dice. Bueno, dámelo, me lo como igual. El loro interpreta que me enamoré es algo para comer. Claro. Entonces, es el nombre sofisticado de un alimento. Claro. Exacto, entonces no le importa nada y él canta esta canción alegre porque piensa que va a comer. A ver, ¿lo tienen? Sí, está preparado. Dale. Guaynapora, mi Guarají, me enamoré, será una flor del litoral o de París. Me enamoré en Guarají, Guayna, jejeche, Guarají. No sé si es fruta del país o una pacoba del Brasil. Mumbuaje de Guaynaje, me enamoré mi Guaraí. Guaynapora, me enamoré, será una yaba guaraní. Che acanga, estoy mareado de hambre, chamigo. Me enamoré Purucuyá, Guaynapora, mi Guaraí. Me enamoré, será una flor del litoral o de París. Me enamoré, Murumayu, Guaynajeje, Guaraí. No sé si es
fruta del país, con capacoba de Brasil, Uruajape, Guairaje, me enamoré mi Guarají, me enamoré Cuñata y me enamoré no sé lo que, me enamoré, debo a probar esa frutita guaraní. Escuchábamos a Luis Borda en una de sus creaciones, y de sus interpretaciones, además cantando. Bueno, me enamoré. Me enamoré, todo junto. Ah, me enamoré. Me enamoré. Ah, muy bien. Ahí está. No, además, con alto ejercicio del chamamé, que, Sí, que claro, es complicado. que También es difícil complicado. eso, Si algún chamamecero me escuchó, le pido disculpas porque sé que el ritmo todavía es más difícil. No, es que fue complicado el chamamé. Sí, muy complicado. Bueno, por eso tiene sus especialistas que son de la zona, son paraguayos, son misioneros, ahí están en la costa, ¿viste? Sí. Ahí Bueno, está. te quería preguntar una cosa, que no es que los argentinos nos lo preguntemos permanentemente, pero por ejemplo que a mí sí me intriga es si sufriste mucho el cambio de vivir en Alemania, si te costó mucho adaptarte a Alemania, si como nosotros suponemos, yo conozco Berlín únicamente porque fui al Festival de Cine de Berlín y fue una ciudad que me apasionó. Berlín me parece que tiene un clima, no perdió nunca el clima de la Guerra Mundial, digo, tiene esos los cabaret con Kaiser, es un mundo, Sí, un mundo claro, muy especial de Berlín, claro, digo, claro. por lo menos cierta noche berlinesa, pero pienso que Alemania es un país medio difícil para que un latino se adapte, ¿no? Sí. Bueno, eso del cabaret, el cabaret no es como el cabarute nuestro, sino que el cabaret es un lugar de arte, arte. donde se hace crítica política. No, y donde se muestran sí. cosas maravillosas Sí, sí. como Sí. ropa en maniquí. Porque el cabaret para nosotros es otra No, cosa. sí, claro. Ellos le llaman cabaret, con por eso digo, separo, pero Sí. son lugares fantásticos. Pero vos, Claro. ¿cómo te adaptas a la vida Mira. alemana? A vos es una ciudad que no conozco, ¿no? Que Sí. Múnich yo no la conozco. Bueno, es muy difícil. Yo me fui de grande ya, ¿no? Ya de muchacho grande. Y entonces cuando sos grande te llevas contigo todas tus historias, toda tu experiencia, los amigos, todas las cosas que te faltan. Yo creo que de verdad no te terminás de adaptar. Lo veo también en otros, lo veo en los turcos, los griegos. Siempre tienen su cultura consigo y se la llevan a donde van. Muchos se ponen restaurantes griegos, italianos y se vinculan con... Y es más o menos lo mismo que puede pasar acá. Creo que es una cosa que es en todos lados. Por supuesto, Alemania tiene muchas cosas que me atraen. Siempre fue un país que me gustó por su cultura, por su historia. También obviamente tiene una parte de su historia horrible, pero bueno, eso es otro tema. Es difícil porque también lo que te pasa es, para entenderlo bien, es como, por ejemplo, lo que le pasa acá, por ejemplo, con un paraguayo. Viene un paraguayo y es paraguayo, viene un uruguayo es uruguayo, un brasilero es brasilero. Se va a pasar toda la vida acá y siempre va a ser paraguayo. Por ejemplo, a mí me preguntan a veces, wie ist der Lage da zu Hause? Que quiere decir, ¿cómo está la situación en tu casa? Pero en tu casa en el sentido de donde vos venís. Y yo vivo hace 20 años ahí. Y eso te lo dicen normalmente, como si vos en realidad nunca fueras, ni fuiste, ni vas a ser de ahí. No sos alemán, no hay nada que te recuerdan permanentemente que no perteneces a ellos. Exactamente. Digamos, ¿no? Es tal vez hasta gente que no tiene la intención de eso, pero es tal vez hasta una cosa inconsciente. Igual que, por ejemplo, lo que te decía antes, hay cosas lógicas también. Por ejemplo, yo puedo hacer un papel en un programa de televisión como actor si se trata de un argentino que es guitarrista. O si voy a hacer una propaganda a vender una pizza. Pero cuando hay una cuestión idiomática, donde tu acento es distinto, donde cometes algún error, ahí ya estás afuera del asunto. De todas maneras, la gente es muy amable, la gente es muy solidaria. Por lo menos yo hice un núcleo de amistades con los cuales me encantan. Nos reunimos siempre, ellos admiran la cultura de acá, muchos se vienen a veces a ver cómo es. Sí, a mí... Es decir, reconozco que no son latinos, quiero decir, no tienen que ver, no es como si estuvieras en Italia, como si estuvieras en España, y ni siquiera como si estuvieras en Francia, que hay tal vez un poquito más de semejanza. Pero el tiempo que yo estuve, que aproveché para quedarme más, terminó el festival y me quedé, porque me dice, hay gente que me invitaba a conocer, me dice, vení, vamos a...
Y no me cayeron mal los alemanes. O sea, primero te ponen una cosa de un poco cortante, terminante y seca, pero en cuanto superás ese primer muro, digamos, te encontrás con gente muy, muy agradable. Sí. Lo mismo te pasa en un concierto. Por ejemplo, en un concierto la gente es muy atenta, escuchan todo, en silencio, con respeto, escuchan todo. Y muchas veces ha pasado, a mí me pasaba al principio, a veces conozco músicos argentinos que dicen, che, la gente es muy fría. Yo le digo, mira, esperá que termine el concierto y después opiná. Porque cuando termina el concierto, si les gustó, se paran y te empiezan a aplaudir y te piden más y más y más. Y te escucharon todo el concierto con atención. Y eso habla de que es otro estilo, es otro modo de ser respetuoso y te lo agradecen. A su modo, no quiere decir que son fríos, tienen otra manera de reaccionar. Claro. Tampoco te van a dejar colgado, plantado en una esquina cuando hiciste una cita como te hace alguien acá. Nosotros lo podemos tomar como nuestro modelo como base de nada. ¿Están los ganadores? Tenemos los ganadores, bueno, por supuesto. Ganadores porque si no, ya se nos va el programa y se enojan si no les decimos. Quieren que el programa se difunda que ganaron. Por supuesto. Bueno, las entradas se las llevan Pedro de Palermo, Marta de Villa Crespo, Norberto de Palermo, Isidoro de Once y Amalia de Avellaneda. Bueno, yo los felicito porque la pregunta de hoy era la siguiente. El éxito cinematográfico de 1940, Isabelita, además del famoso vals del mismo nombre, que toca al piano Torri para Paulina Sigerman, se escuchan 2 tangos de Manuel Romero titulados Mentira y Amarrete, compuestos especialmente para la película, y yo le preguntaba cuáles eran las 2 cancionistas que lo cantaron. No es tan sencillo. No, yo perdí. Bueno, y todos dijeron, estos que acaba de mencionar Eugenia, Carmen del Moral y Sofía Bozán. Sí. Carmen del Moral cantó Mentira y Sofía Amarrete, que después, en el Maipo, lo transformó también en un gran impacto personal de ella, porque Sofía Bozán era la gran figura del Teatro Maipo y cantaba estos tangos atorrantes. Así que los felicito porque no era, digamos, nosotros no hacemos preguntas fáciles, quiero decir, no ponemos un cantor y decir quién está cantando, porque yo me meto en los libros y buceo un poco en la historia para buscar algo diferente, pero esta no era tan fácil, así que los felicito. Muy bien, felicitaciones para ellos. 55, vamos a escuchar una última cosa tuya, lo que vos quieras. Dale, para cerrar. Un tema que se llama Vivo en San Telmo, grabado en Grecia hace poco en un nuevo disco que estoy haciendo con la cantante griega Georgia Velibasaki. Listo, ya está localizado, lo vimos. Buenos Aires va recorriendo lunas y calles, buscando amores, mugre, coraje. Vaga el recuerdo, solo sin nadie, solo en San Telmo late su corazón. Pisa su huella, el recuerdo madre, padre del río, del sol y el aire, barcos del miedo, muelles del hambre, dagas de plata, piel mestizaje. Solo en San Telmo late su corazón. Cuando la luz en el cielo se abre, mira hacia abajo, quiere olvidarse, cierra los ojos por un instante, busca refugio por esas calles. Solo en San Telmo late su corazón.
olvido nos tiene razón. Solo en San Telmo late su corazón. Pintan su ruina los que la esquivan, paz que parezca que nada pasó, pero es la historia la que camina con sus harapos de sol a sol. Solo en San Telmo late su corazón, pero es recuerdo y mejor no olvidarse que del destino no hay quien se salve. Arden las piedras, quema la tarde, sudan los cuerpos, salando el aire. Vivo en San Telmo, en Buenos Aires, vaga el recuerdo, mordiendo el aire, buscando amores, mugre, coraje, porque el olvido nos tiene razón. Solo en San Telmo late su corazón. Vivo en San Telmo, late su corazón. Solo en San Telmo late su corazón. Escuchábamos a Georgia Belibasaki interpretando de Luis Borda, Vivo en San Telmo, que esto es una de las últimas grabaciones, es tu último álbum que todavía no salió a la venta. Todavía no salió a la venta. Ah, muy bien. Sí. Bueno. Ahora vuelvo allá y me voy a Grecia y lo terminamos y ya sale. Muy bien. Bueno, Muy bien. Por supuesto estuviste escuchando a Luis Borda, que hicimos una nota bastante sabrosa y que dice vivo en San Telmo porque vive en San Telmo. Tiene un bulín en San Telmo. Tengo acá un tanquero no puede tener un departamento, tiene un bulín. Exacto. Tengo un saludo, Rómulo de Jorge de Boedo, dice muy interesante el programa, muy linda la nota con Luis Borda. Gracias. Y otros 2 mensajes cortitos, Marta de Valvanera, muchas gracias por las entradas a las de enfrente, muy linda obra, un beso enorme a Rómulo. Eddie de Caballito, es fascinante todo lo que están pasando, excelente el programa, no hay nada más que decir. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los otros. Los convoco para el próximo domingo a las 11, aquí en los 2x4 con plumas, bikinis y tango. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias, Euge. Gracias a vos, Rómulo. Todo el equipo. Nos volvemos a encontrar en una semana. Chau.